Bienvenidos a Conectados, el podcast del posgrado de la Universidad Norbert Wiener. En este espacio reunimos expertos de diversas áreas de conocimiento para explorar y debatir temas relevantes actuales en ciencias, tecnología y negocios. Nuestro tema es la conexión entre neurociencia y psicología, emociones, regulación y salud integral. Bienvenidos a Conectados, el podcast de posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Gracias por conectarse el día de hoy con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy importante e interesante. Vamos a hablar de la conexión entre las neurociencias y la psicología y cómo repercuten las emociones, cómo podemos regularlas también y cómo afecta nuestra salud integral. El día de hoy tenemos un gran ponente que es el doctor Gabriel Lázaro Cruz, director de Cerebrum, el cual tengo el honor de presentar el día de hoy y el cual nos acompaña. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias. Todo muy bien. Un día fresco, soleado, bonito. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Coménteme un poquito cómo son las emociones, de dónde surgen las emociones. Muy interesante, porque la perspectiva que tenemos el día de hoy sobre las emociones y con la que incluso muchos psicólogos, médicos, científicos o incluso docentes trabajamos, es que tenemos una perspectiva de que nacemos con ciertas emociones. Y en cierta manera sí podríamos decir que tenemos una predisposición biológica, genética, incluso hormonal, entre otras cosas más, que contribuyen a que una persona se sienta de cierta forma antes de nacer e incluso en los primeros años de vida. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante en Holanda que se hizo sobre variables hormonales en una población que había sufrido hambruna, que es muy conocido ese caso en Holanda, ¿no? Lo que es hoy Países Bajos. Y esa hambruna holandesa llevó a que cierta generación tenga ciertos cambios llamados cambios epigenéticos, que llevó eso a esa generación a desarrollar ciertas enfermedades, ¿no? Una predisposición biológica e incluso a un estado de ánimo que no colaboraba con su salud mental, ¿no? Es decir, de alguna forma sí podemos decir que las emociones tienen un impacto heredado, pero si nosotros de alguna forma reflexionamos de que las emociones también se pueden construir, es decir, que en realidad nosotros tenemos la capacidad de construir emociones, de desarrollar emociones y salir de esa perspectiva que estábamos hablando, por ejemplo, Charles Darwin, que nos decía en sus primeros libros, nosotros nacemos con emociones básicas, por ejemplo, ira, miedo, alegría, entre otros, ¿cierto? Emociones básicas, lo cual podríamos decir que eso encaja mucho con lo que popularmente se habla. Pero si nos preguntamos que en realidad no nacemos con emociones básicas, sino que en realidad desarrollamos las emociones. No necesariamente nacemos con miedo o con ira o alegría o una persona tiene ya emociones básicas, sino es que en realidad aprende a responder de acuerdo a su interacción social, biológica y todo eso. Y esas emociones se construyen, ¿no? Y esa palabra, las emociones están hechas de algo o se construyen a partir de algo y uno se pregunta ¿de qué? Justamente la interacción que tiene una persona antes de nacer y después de nacer. Incluso antes de nacer es muy interesante porque antes se creía que nosotros nacíamos estériles, es decir, sin interacción microbiana. Ajá. Pero el día de hoy se sabe que la mamá transmite ciertas bacterias. E incluso al nacer transmitimos un conjunto de la microbiota que se llama de la mamá, ¿cierto? Los partos naturales. Y eso impacta en el desarrollo nervioso e incluso inmunitario y obviamente de la microbiota recién nacido. Y ese conjunto de herencia también impacta en la salud mental de ese recién nacido. Es decir, es muy interesante porque entonces, desde esa perspectiva entendemos de que las emociones se construyen a partir de ¿qué? No solamente interacciones sociales, sino también, sé que es muy raro decir que las emociones se construyen a partir de bacterias,
¿cómo es eso? Es como muy extraño. O como el ambiente, la polución, entre otros, usted que ha trabajado, por ejemplo, en trastornos de neurodesarrollo, como esas variables como exposición a drogas, la mamá, por ejemplo, o la polución del ambiente, el plomo, ¿cierto? En ciudades grandes, tiene un impacto como factor de riesgo para desarrollar, por ejemplo, el autismo o el TDAH. Entonces, eso es la perspectiva de que las emociones se construyen a partir de esa interacción muy, muy temprana. Claro, y eso se ve tal vez un ejemplo, ¿no? Tal vez usted me puede indicar más información. Tal vez cuando la madre sufre de temas depresivos y queda embarazada. Podemos decir que esa depresión o esas emociones de la madre puede transmitirlas a su bebé. Sí, eso también es muy interesante. La depresión gestacional y posparto es muy común y más de lo que se cree. Y esto se debe a las variables de progesterona de la mamá y estrógenos que debido pues, a todo ese cambio hormonal que tiene durante el embarazo. Por ejemplo, cuando ya el bebé nace, la cantidad de estrógenos y progesterona puede caer mucho. Y eso es lo que justamente la mamá siente como un bajón emocional o como una tristeza o un estado depresivo. Previo al nacimiento también existen muchos cambios hormonales y eso es lo que lleva a la mamá, de acuerdo a su disposición previa biológica y psicológica, puede llevar a que pueda responder con impulsividad, irritabilidad o tristeza profunda, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se transmite eso? ¿Qué? Es muy interesante porque esas hormonas de la mamá lleva, por ejemplo, el cortisol, ¿cierto? Que es la hormona del estrés, que muchos de nosotros sabemos. Ese cortisol, cuando llega a niveles elevados y que se mantienen en el tiempo, se suele llamar estrés crónico, ¿cierto? Porque permanece en el tiempo. Y entonces, ese cortisol puede activar mecanismos llamados mecanismos inmunitarios, ¿sí? De inflamación, porque el cuerpo está muy estresado por cortisol y otros químicos más, no solamente el cortisol. Y esa reacción que viene del estrés, la mamá puede pasar por estrés por diversos factores psicosociales, biológicos, posiblemente un embarazo difícil, complejo, cierto, de alto riesgo, No esperado, tal vez. o no esperado. Entonces, todas esas variables llevan a que la mamá active esa hormona del sistema simpático y todo eso que sabemos. Eso tiene una reacción inmunitaria llamada inflamación, que no siempre ocurre, pero puede llevar a una inflamación también crónica. O sea, un estrés crónico lleva a una inflamación crónica. Esa inflamación crónica es la que posiblemente se transmita vía sanguínea al bebé. Y el bebé que está en desarrollo, pues justamente intenta reaccionar ante esas variables hormonales de la mamá y que justamente el bebé que está en desarrollo, que está desarrollando, por ejemplo, si hacemos un zoom a la neurona de un bebé de 6 meses de gestación, está desarrollando receptores, no solo neuronales, sino también hormonales, ¿cierto? En las glándulas que tiene. Entonces, esos receptores pueden desarrollarse en exceso, por decirlo así como los neurotransmisores que necesitan los químicos y sus receptores. Algo así sucede en las hormonas y eso lleva a que el bebé también tenga cambios en la producción hormonal y en los receptores hormonales. Y eso es lo que justamente hablamos de la hambruna, ¿cierto? Holandesa, que llevó justamente a cambios, entre comillas, generacionales e incluso transgeneracionales, que significa una generación más. Y eso está muy investigado. Sí. En todo caso, sí puede este niño al momento de nacer traer tal vez esos componentes depresivos, tal vez estresores más que todo, ¿no? Es un factor de riesgo. Factor de riesgo. Sí. Es un factor que puede desencadenar tal vez en una depresión grande, tal vez se podría decir. De acuerdo al contexto que viva también creo el bebé y que pueda explorar esa depresión a parecer más fuerte, ¿no? Sí, como te comento, es un factor de riesgo que, por ejemplo, si uno
su familia desarrolla algo que el día de hoy es una frase muy interesante, que es la resiliencia. Porque el día de hoy, si hablamos de resiliencia, que en psicología se habla de resiliencia, en biología es flexibilidad biológica o resistencia u otros términos biológicos, que es la capacidad de la persona justamente de poder afrontar o adaptarse a las adversidades. Entonces, claro, yo puedo nacer con una predisposición biológica a la depresión o a la ansiedad u otra reacción, pero mucho depende. Por eso es que la palabra yo construyo mis emociones y no necesariamente nací así, nací con variables depresivas. Bueno, es el primer paso en tu vida. Pero si tú tienes la perspectiva como psicólogo, docente o papá, de que tú construyes las emociones de tus hijos o de tus estudiantes o tus pacientes, es diferente. Porque si yo me quedo en la perspectiva, la persona es depresiva, es una perspectiva fija. Entonces el psicólogo, el docente dice, bueno, él es así. Pero ¿qué pasa si cambiamos el discurso? Él puede desarrollar optimismo, alegría, resiliencia, que es diferente, ¿cierto? Es una perspectiva, parece minúscula, pero es muy significativa en el cambio terapéutico. Así es. Bueno, igual construimos nuestras emociones toda la vida, entonces. Y esto lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo podemos regular ya nuestras emociones? Porque si nosotros vamos a construir nuestras emociones, de hecho que en el camino van a haber muchas cosas que desestabilizan mis emociones y debo aprender también a regularlas, ¿no? Sí, hay muchos términos para hablar de regulación emocional, gestión emocional, regulación, equilibrio, autorregulación. Hay una perspectiva muy interesante para poder hablar de regular las emociones. Y uno siempre se pregunta, ¿cómo regulo mis emociones? Y eso te puede llevar a preguntarte otras cosas más. Por ejemplo, si yo soy un adulto de 20, 30, 40 años, depende incluso de la edad que yo tengo para hacerme esa pregunta. Si yo tengo 15 años, la forma de regulación de una persona de 15 años es muy diferente a alguien de 30, 35 años o alguien de 40, 50 años. No solamente por la experiencia de la persona, sino esto tiene que ver con variables biológicas muy, muy explícitas. Por ejemplo, un recién nacido, ¿cómo regula sus emociones? Un recién nacido sí puede regular sus emociones, pero la gran pregunta es, ¿cómo regula sus emociones? Todos nosotros tenemos dos sistemas, por lo menos tenemos muchos sistemas de regulación, de equilibrio. Eso se llama homeostasis en biología, ¿sí? El equilibrio dinámico que todos tenemos. Todos tenemos por lo menos dos sistemas de regulación emocional. Uno que está en el cerebro, que es el típico, la corteza prefrontal, que ayuda a regular las emociones. Pero hay otro incluso tan profundo como ese, que es el sistema autónomo del cuerpo, que son las redes neuronales del cuerpo, es decir, de tu corazón, de tu estómago, de tu páncreas, de tu riñón, de tu hígado. Sé que suena extraño, pero esa red neuronal que está en tu cuerpo, nuevamente, tu corazón, por ejemplo, tu corazón tiene miles de neuronas. El sistema nervioso intracardíaco, por ejemplo. Y el estómago tiene otro sistema que se llama el sistema entérico, sistema nervioso entérico. Es decir, esa red de nervios del cuerpo, que es diferente a la red de nervios del cerebro, incluso estructuralmente y funcionalmente tiene ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, las glías, aquí funcionan diferente a las glías, que son células que ayudan a las neuronas a que puedan estar bien, saludables, las glías, ¿cierto? Incluso son diferentes. En el cuerpo, este sistema nervioso llamado sistema nervioso autónomo es otro sistema de regulación emocional. Y justamente ese sistema biológico nervioso del cuerpo es el que ayuda a regular las emociones de una persona recién nacida. Es decir, si nosotros tenemos un bebé llorando, ¿cómo reacciona o cómo debería reaccionar una mamá? ¿Cuál es esto lo pregunto mucho en Latinoamérica? Claro, la necesidad
de la mamá darle soporte, ¿no? De que no llore, pues esté tranquilo, porque puede pasarle muchas cosas al bebé, ¿no? Tener hambre, se vino encima, Sí. ¿no? Varias necesidades que lo transmite por el llanto, ¿no? Y la mamá de hecho que va a querer calmar y satisfacer esa necesidad. Y eso es natural. El detalle y la gran pregunta que debemos hacernos como mamás y papás es cómo reacciono. O sea, el qué es debo de atender a mi hijo. Ese es el qué, ¿cierto? Y el por qué también, ¿no? Porque pues natural cuidar a nuestros hijos. Pero la pregunta que siempre suelo hacer también es ¿cómo ejerces ese cuidado, ese amor, esa atención? Es decir, es muy diferente que una mamá pues reaccione de manera ansiosa y corra a atender a su hijo porque eso percibe el bebé. Aunque no lo creamos, cuando un bebé, pasado los 4, 5, 6 meses, ya puede observar los gestos de su mamá e incluso puede reconocer a su mamá y diferenciarla de otras, pasado los 4 o 5 meses. Es decir, esa capacidad de aprender de rostros lo tenemos desde muy pequeñitos. Y eso el bebé en los primeros años de vida lo interpreta. Interpreta si su mamá es una mamá. A ver, no es que el bebé diga, mi mamá es ansiosa, mi mamá es dependiente, mi mamá es evitativa. No. Pero sí ve los rasgos de reacción que con los meses y con los años el bebé aprende que su mamá reacciona de cierta manera, no solo la mamá, el papá también y los cuidadores, que sus cuidadores reaccionan de cierta forma y eso aprende el bebé y esa es la forma de cómo él construye sus emociones. Si su entorno es muy ansioso, por ejemplo, él aprende a que su entorno deba de reaccionar de manera ansiosa. Claro, entonces estamos hablando, perdón que te corte ahí, de reacciones conductuales, ¿no? Son Esto es lo que hablamos al fisiológicas y conductuales. fisiológicas y conductuales, ¿no? Al responder tal vez la madre frente al llanto de su hijo, tiene que ver las emociones, porque puede haber una madre que vaya solamente porque tengo que hacerlo, y una madre emocionada y preocupada, ¿no? De ver a su hijo que necesita algo, ¿no? También puede ser de ese punto. Exactamente. Y ahí es donde quería llegar porque esas diferentes reacciones que nosotros tenemos, finalmente, incluso no solamente los bebés, los adultos, los adolescentes, o nosotros que estamos en un campo empresarial o organizacional, el jefe, el cómo reacciona un jefe sobre su colaborador, también impacta emocionalmente, sus gestos, su postura, su tono de voz, todo eso impacta en el equipo de trabajo, por ejemplo. Eso tiene un nombre, se llama heterorregulación. Para mí hay 3 formas de regulación. La heterorregulación, que depende mucho del quién cuida. Luego está la corregulación, que es como ya los dos nos regulamos. En la hetero es más depende del cuidador. Y la autorregulación, como dice el nombre, depende más del individuo, ¿cierto? Las 3 tipos de regulaciones sí implican eso que te estaba contando del cuerpo. Es decir, tú para regularte emocionalmente necesitas justamente de que tu corazón, tu estómago, tus vísceras y tu cerebro estén en equilibrio. Eso se llama sincronización. Que tu cerebro y tu cuerpo estén sincronizados. Por ejemplo, imagínate tú que tienes un problema, no lo sé, tienes un examen, ¿sí? Eso es una preocupación psicológica. Luego genera una reacción fisiológica. Se acelera tu corazón, posiblemente tengas problemas gástricos esa semana de exámenes, sí o sí, que es lo que sucede con muchos de los estudiantes, o sudoración, ¿cierto? Palpitaciones, entre otras, o no puedas dormir en la noche. Ya, ese es el cuerpo reaccionando, el corazón, las vísceras, ante esa preocupación psicológica. Ya, en esa etapa estamos desincronizados, porque el cerebro está acelerado y el cuerpo está intentando calmarse ante eso. Entonces están desincronizados. Uno quiere calmarse y el otro quiere resolver el problema. Hay conflicto ahí. Hay un conflicto, lo que en psicología se llama disonancia, pero en biología es una desincronización biológica. Biológica. Es hormonal, inmunitaria, nerviosa, es muy compleja. Hablamos mucho de
nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro sistema corporal que influye también mucho en nuestras emociones. ¿Qué recomendaciones se podría dar? Muy interesante porque cuando estábamos hablando de la regulación, nace justamente una estrategia, ¿no? Cómo buscar una sincronización cuerpo-cerebro, una sincronización integral corporal, ¿cierto? Una de las estrategias básicas para regular el estrés es respirar o aprender o reaprender a respirar. Es algo muy básico. Hay muchas formas y técnicas de respiración. Número 2, priorizar moverse y hacer ejercicio. Es lo que nos recomiendan siempre los médicos, ¿cierto? Si tienes una condición, enfermedad, muévete, haz ejercicio, pasos, caminar, correr. No necesariamente tienes que ir al gimnasio. Puedes hacer ejercicio en casa o en el parque cerca a tu casa. Número 3, cambia tu dieta lo más pronto posible. Infórmate con un dietista, eh, prebióticos, probióticos, psicobióticos, todo eso va a cambiar tu vida completamente. Es decir, voy desde mi cuerpo, regulo mi organismo y luego mi estado psicológico y mi salud mental va a estar súper óptima. Así que yo creo que esas son las 3 básicas. En realidad es algo muy importante y algo que tal vez todas las personas y en nuestro país es un poco difícil que dejemos de comer tal vez esos alimentos que sabemos que nos pueden hacer daño, pero a la vez son ricos y no sabemos, pues, ¿no? Cómo equilibrar esa alimentación. Pero ahora entendemos que nuestras emociones estallan tal vez con ese desequilibrio de alimentos, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Nos puede dar algunas conclusiones el día de hoy? Sí, pues muy interesantes estos tópicos porque en la maestría en psicología educativa y neuroeducación vamos a tocar estos temas y muchos más porque son innovadores, científicos, basados en evidencia científica. Esta maestría que te cuento dura 1 año, tiene certificaciones progresivas y es virtual. Es una maestría que en realidad le ha dedicado mucho tiempo a pensar en cómo integrar justamente la psicología, la neurociencia y otros aspectos que van a llevar a la práctica al profesional directamente, porque es algo muy aplicativo. Así es, muy bien. Esperamos que todos nuestro público pueda animarse a conocer un poco más de la maestría, psicología educativa y neuroeducación que estamos próximos a empezar en la Universidad Norbert Wiener. Ha sido un gusto tenerlo, doctor. Hasta una próxima. Creo que vamos a tener otra entrevista más adelante. Y bueno, invitarlos a que nos sigan en nuestras plataformas de YouTube y Spotify y en todas nuestras redes. Nos vemos hasta un próximo episodio.